Buenos días. Comenzamos una nueva clase de variable compleja para continuar viendo los contenidos de la unidad 6, desarrollos en series de Loran. Como recordarán, la clase anterior hemos logrado establecer bajo qué condiciones una función es desarrollable en serie de potencias, pero de potencias que podrían ser incluso potencias enteras, ¿no? Alrededor de algún punto z0 centro de un desarrollo. Estas series de Laurent, como hemos visto, son una generalización de los desarrollos en series de Taylor, abarcando posibilidades de desarrollar más tipos de funciones que por Taylor no eran desarrollables. Eh, Ahora nos proponemos investigar qué pasa, cómo usamos los desarrollos en series de Laurent para analizar el comportamiento de una función en cercanías de sus singularidades aisladas. Así como las discontinuidades en las funciones de una variable, no todas eran del mismo estilo, lográbamos hacer una clasificación en discontinuidades de primera especie, de segunda especie con salto finito o no. De la misma manera, vamos a lograr obtener idea del comportamiento de una función en las cercanías de una singularidad aislada. Las singularidades aisladas juegan un rol importante en la teoría que vamos a ver en las clases posteriores y que nos van a servir para resolver problemas de integración, para mejorar nuestras capacidades de cálculo de integrales y, como les digo, las singularidades aisladas allí van a jugar un rol fundamental, así que es bueno entender de qué se trata el comportamiento de una función en cercanías de las singularidades aisladas. Y para esa clasificación vamos a poder hacer una clasificación exhaustiva de los tipos de singularidades aisladas que tiene una función. Para esa clasificación los desarrollos en serie de Laurent son fundamentales, como lo vamos a ver. Entonces vamos a comenzar. Y, como les decía en la introducción, nuestro objetivo ahora es obtener criterios para analizar cómo se comporta una función en cercanías de sus singularidades aisladas. Y para eso, los desarrollos en series de Laurent son fundamentales. Vamos a ver, supongamos que un complejo z0 sea una singularidad aislada de una función f de z. Recordemos que eso quiere decir que hay un entorno en el cual la única singularidad que tiene la función es precisamente z0 y por lo tanto en el entorno reducida la función es analítica en el entorno reducido. Es decir, recordemos también que los entornos reducidos son simplemente coronas con centro, digamos, el propio z0, radio interior 0 y radio exterior algún r en el cual la función es analítica, ¿sí? Es decir, en una singularidad aislada hay un entorno tal que la función, un entorno del punto tal que la función es analítica en todo el entorno, salvo en el centro del entorno, que es lo mismo que decir es analítica en todo el entorno reducido. Acá tenemos una figura que nos muestra que si z0 es singularidad aislada, acá en esta figura este es el plano z de la función f, y las singularidades que pueda tener una función están marcadas de rojo. En este caso z0 es la única en este entorno de radio r. Por supuesto que acá, por como vemos el dibujo, podríamos haber elegido un r más grande. No importa, el concepto de singularidad aislada es que haya un entorno en el cual la única singularidad de la función sea ese centro del entorno y que la función sea analítica en el entorno reducido, o sea, en el resto del entorno. Y uno se pregunta, ¿todas las singularidades aisladas son de una misma clase? O sea, ¿desde qué punto de vista? ¿Cómo se porta la función? ¿Se porta bien en los entornos, en cercanías de la singularidad aislada, una función? ¿Tiene límite? Es decir, los interrogantes que uno se puede plantear son, ¿qué comportamiento presenta f en ese entorno reducido? La función puede no estar definida, o si está definida, bueno, no es analítica en z0, pero sí en el resto del entorno. ¿Cómo se porta la función
oscila, fluctúa, es acotada. O sea, ¿f tiene módulo acotado en el entorno reducido? Podría ser una pregunta, capaz que sí, capaz que no, ya vamos a ver ejemplos. ¿Existe el límite de la función cuando z tiende a z0? Esos son algunos de los interrogantes que uno se pregunta. ¿Cómo se porta una función? Lo hacíamos cuando decíamos cómo se porta una función cerca de una discontinuidad. Bueno, ahora vamos a extender, pero severamente, muy diferentemente, vamos a extender la noción de cómo se comporta una función en cercanías de una singularidad aislada, y vamos a ver que se pueden presentar un montón de casos. Y la clave para analizar esos casos, cuáles son y cómo se porta la función, son los desarrollos en series de Laurent. Esta función podría tener desarrollos en varias otras partes del plano, pero la que interesa a los fines de clasificar a esa singularidad aislada Z0 es el desarrollo en serie de Laurent de f en ese entorno en el cual Z0 es la única singularidad. Es decir, para el entorno reducido, o sea, para este anillo, tenemos un desarrollo en serie de Laurent válido para ese anillo, para ese entorno reducido. Entonces, ¿cómo es ese desarrollo en serie de Laurent? Nos va a llevar a entender qué alternativas puede pasar respecto de estos interrogantes, cuáles son las distintas alternativas que podemos tener para una función en cercanías de sus singularidades aisladas. Vamos a comenzar viendo ejemplos, pero ejemplos que son paradigmáticos en el sentido de que muestran toda la variedad de casos que pueden presentarse de cómo se comporta una función en cercanías de una singularidad aislada. El primer ejemplo corresponde a la función z menos i sobre z cuadrado más 1, una función racional. Obviamente esta función, fíjense que el denominador se puede factorizar como z menos i por z más i, y por lo tanto tiene dos singularidades que son i y menos i. Podríamos ver qué va pasando en nuestra tableta. Vamos a dibujar acá las singularidades que son las funciones z menos i sobre z cuadrado más 1. Lo vamos a estudiar al caso del comportamiento en cercanías de i, o sea, z0 igual a i. Insisto, esta función tiene dos singularidades, por lo tanto son aisladas en i y en menos i. Y como pueden ver, si yo tomo centro de desarrollo z0 igual a i, puedo trazar dos coronas en las cuales la función permanece analítica, dos coronas maximales. Una es la que va desde con centro en i, o menos, ¿de acuerdo? Entonces, una región en la que tenemos desarrollo en serie de Laurent es el entorno, incluso hasta podríamos tomarlo con radio maximal, que sería 2, que es la distancia hasta la singularidad siguiente. Y esta función, esta misma función, también admite otro desarrollo en el exterior de ese círculo. Lo voy a marcar con celeste, pero desde ya les aclaro que a los efectos de entender el comportamiento de la función en cercanías de Z0, o sea, de la clasificación de la singularidad aislada I que vamos a hacer, ese desarrollo válido para la zona que está en celeste no interesa. El que interesa es el desarrollo válido para el entorno reducido, si quieren el más grande es este, pero en el entorno reducido alrededor de Z0. O sea, el que interesa es este desarrollo, lo vamos a marcar fuerte, porque esto es importante que digamos, nos acostumbremos a la idea de que a los efectos de clasificar qué tipo de singularidad tiene una función y qué comportamiento tiene en cercanías de una singularidad aislada, el desarrollo que importa es el válido para un entorno reducido del Z0, singularidad aislada, en el que intentamos estudiar a la función. ¿De acuerdo? Entonces,
vamos a escribir algunas consideraciones. Como ya se habrán dado cuenta, en el denominador aparece un factor igual al que está en el numerador. La función no está definida en i, en z0. Sin embargo, cuando yo tomo cualquier z distinto de i, como les decía, al factorizar abajo z menos i por z más i y cancelar con el z menos i de arriba, dado que estoy considerando z distinto de i, la función se porta exactamente como la 1 sobre z más i. O sea, en todo el plano, salvo en el punto i, la función se comporta como esta función 1 sobre z más i. ¿Qué podemos decir del límite de esta función cuando z tiende a i? Por supuesto que es un cociente de dos funciones. La de arriba tiene el límite 1, la de abajo tiene el límite 2i, porque es una función polinómica, lineal de hecho, i más i, 2i. O sea que el límite de la función cuando z tiende a i es 1 sobre 2i. El hecho de que tenga límite ya sabemos que implica que en cercanías la función se puede acotar su módulo. Ya lo vamos a formalizar a eso. Entonces, fíjense que esa singularidad z0 igual a i, en ella la función tiene límite, por lo tanto es de módulo acotado en cercanías, en las cercanías del punto i. ¿Y cuál es el desarrollo en serie de Laurent para esta función con centro en i, válido para ese entorno del cual hablábamos recién? ¿Cómo hacemos ese desarrollo? Bueno, es un trabajo que ya sabemos hacer, ¿sí? Tenemos que hacer maniobras algebraicas para hacer aparecer el z menos i en el denominador y luego tratar de... Esto es una función racional, así que recuerden que habíamos visto que en ese caso los desarrollos geométricos eran los que más importaban. Como sea, la función admite desarrollo en serie de Laurent con centro en i válido para ese entorno reducido, que como sabemos siempre una serie de Laurent se puede expresar como una suma de las potencias negativas de z menos z0 multiplicadas por sus respectivos coeficientes. En este caso sería coeficientes por z menos z0, que es i elevado a la j, con j desde menos infinito hasta menos 1. Recuerden que alguna vez hemos hablado de que la parte del desarrollo en serie de Laurent que corresponde a las potencias negativas de z menos z0 es lo que se llama parte principal del desarrollo, y ahora vamos a ver por qué principal, porque tiene protagonismo a la hora de hacer esta clasificación. Y por supuesto que luego está la parte que corresponde a las potencias no negativas de z menos z0, suma desde j igual a 0 hasta infinito de sus respectivos, cada coeficiente c sub j por z menos z0 a la j. ¿Cómo obtenemos ese desarrollo para el caso de esta función alrededor de este z0? Como les decía hace un rato, apelamos a nuestro conocimiento de las series geométricas. Efectivamente, en el entorno de radio 2 alrededor de i, en el reducido, la función, como hemos dicho, se comporta como la 1 sobre z más i. En realidad se comporta así en todo el plano, salvo en z0 igual a i. Y nuestras maniobras algebraicas consistían en, como decíamos hace un rato, tratar de hacer aparecer z menos z0. Lo que logramos directamente haciendo, sumando y restando i, y me va a quedar z más 2i menos i. Eso es lo mismo que z más i. Que es lo mismo que 1 sobre 2i. Voy a sacar factor común 2i en el denominador. Factor común de 1, bueno, 1 en el numerador, por 1 menos z menos i sobre menos 2i. ¿Sí? O sea, este menos con este menos sería 1 más z menos i sobre 2i. Al multiplicar por 2i recupero exactamente este denominador. ¿Sí? Ya lo hemos visto ejemplos, y ustedes seguramente han hecho en el práctico ejemplos o van a hacer. ¿Por qué me interesa esta forma? Porque en este caso tengo toda esta expresión de la forma 1 sobre 1 menos algún w. Lo que falta es ver si en esta región el w
tiene módulo menor que 1 y efectivamente es así porque esta región se caracteriza por todos los complejos z tales que módulo de z menos i es menor que 2 y entonces cuando calculo el módulo de esto va a quedar módulo de z menos i sobre 2 y eso seguro que es entonces menor que 1, así que tranquilamente puedo reemplazar a esto por la correspondiente serie geométrica de razón el w, z menos i sobre menos 2i a la j, todo eso distribuyo el j y me queda así, que podría directamente expresarlo incorporando 1 sobre 2i adentro de la suma como menos 1 a la j sobre 2i a la j más 1 por z menos i a la j. Como vemos, en este desarrollo de la función en cercanías, tomando como centro el z0 igual a i, si yo miro esto y comparo con lo que es un desarrollo en general en serie de Laurent, alrededor de z0 este i, me doy cuenta de que la parte principal no aparece acá. Eso quiere decir que todos los coeficientes correspondientes a la parte principal, es decir, para todo j menor que 0, los c sub j valen todos 0. Entonces, estamos viendo que algunas veces puede ocurrir que en cercanías de una singularidad aislada, yo hago el correspondiente desarrollo en serie de Laurent y los coeficientes que corresponden a la parte principal quedan todos iguales a 0. ¿Sí? Es decir, la parte principal tiene todos los coeficientes nulos. Ese es un caso que puede presentarse. Y en este caso, ejemplo, existe el límite de la función cuando z tiende a la singularidad y por lo tanto se trata de una función que está acotada, de módulo acotado en entornos reducidos cercanos a la singularidad. Vamos a ver que eso, siempre que pasa esto, siempre que se me presenta el caso de que cuando en una singularidad aislada hago el desarrollo en serie de Laurent para un entorno de la singularidad y me quedan todos los coeficientes iguales a 0, vamos a ver que siempre el límite existe y por lo tanto la función tiene módulo acotado en las cercanías. Entonces, lo que caracteriza este ejemplo es que la parte principal del desarrollo válido para un entorno, o sea, para las cercanías de z0, tiene todos sus coeficientes nulos. Veamos ahora la misma función, pero en su otra singularidad, es decir, en z0 igual a menos i, para lo cual vamos a traer de nuevo la misma tableta, el mismo dibujo que teníamos hace un rato, excepto que ahora voy a utilizar otro color, por ejemplo el verde, para marcar el entorno. Fíjense, ahora me interesa z0 igual a menos i, ¿no? Estoy tomando aquí el z0. Entonces, tengo que lograr desarrollar a la función en algún entorno en las cercanías de ese z0 que ahora es, insisto, menos i. Lo podría marcar inclusive con verde al centro en este caso, sabiendo que es una singularidad aislada, ¿sí? Bueno, vamos a trazar el entorno. Lo más grande que vamos a poder hacer es un entorno más o menos así. Y como hace un rato, tenemos dos posibilidades de desarrollar esta función con centro en z0 igual a menos i. Ahora estamos eligiendo el menos i. Tenemos desarrollo válido para el interior de ese círculo y para el exterior. El que interesa a los efectos de ver cómo se comporta en cercanías de menos i es el entorno que está de verde, entonces lo vamos a pintar de verde. Interesa, ya vamos a ver, el desarrollo en ese válido para ese entorno. Y entonces podríamos ver que, qué es lo que está pasando en este caso.
No existe tampoco la función, o sea, no está definida para menos i, no está definida para z0. ¿Y qué pasa con el límite cuando z tiende a z0 de esta función? Y bueno, veamos. Es un cociente de dos funciones la función que estamos estudiando. Es una función racional que cuando z tiende a menos i, el numerador, o sea, z menos i, tiende a menos 2i. Y el denominador tiende a 0. Por lo tanto, cada vez que yo me acerco más a menos i, esto se aproxima más a menos 2i y esto se aproxima más a 0, total que el módulo se puede hacer arbitrariamente grande en cercanías de z0, o sea, en otras palabras, el límite cuando z tiende a menos i de f de z vale infinito. O sea que acá fíjense que cuando yo tenía la singularidad z0 igual a i, el límite no era infinito. Cuando tengo la singularidad z0 igual a menos i, el límite sí es infinito. Vamos a ver qué es lo que qué es lo que diferencia a una de otra singularidad. Veamos el desarrollo en serie de Laurent para esta función ahora con este z0. Por supuesto, válido para la cercanía, es decir, para un entorno reducido alrededor de z0, de menos i. Ahora recuerden ustedes que esta región está caracterizada porque el módulo de z menos menos i, o sea, de z más i, menor que 2. Así que cuando hagamos nuestras maniobras algebraicas para obtener el desarrollo en serie de Laurent, vamos a tener en cuenta eso, pero en realidad no vamos a tener que tener en cuenta mucho porque, como siempre, el desarrollo en serie va a tener que ser de la forma suma la parte principal, digamos con j desde menos infinito hasta menos 1 de coeficientes por las potencias z más i a la j, es decir, acá están las potencias negativas de z menos z0 y la parte de las potencias no negativas. Pero yo ya sé que en ese entorno la función, fíjense que el punto i no está en el entorno, por lo tanto, recuerden que la función para todo z distinto de i se comportaba como la 1 sobre z más i. Y por lo tanto, ya fíjense que acá, que a mí me interesaba ver a f de z como una suma de potencias de z menos z0, o sea, de z más i, potencias enteras. Bueno, acá ya esto de por sí es una potencia entera, una única potencia. Vemos que la f de z es una única potencia entera de z menos z0. Por lo tanto, si yo asimilo esta expresión de f de z con esto, me doy cuenta que no hay potencias no negativas. Eso quiere decir que todos los coeficientes de sub j para j mayores o iguales que 0, todos valen 0. Y también valen 0 el coeficiente, por ejemplo, de z más i a la menos 2, a la menos 3, a la menos 4. Es decir, en definitiva, para todo j distinto de menos 1, el c sub j vale 0. Y el único que no es 0 es el que corresponde a z más i a la menos 1, o sea, el c sub menos 1 que vale 1. ¿Qué vemos en este caso de la parte principal del desarrollo? La parte principal tiene coeficientes correspondientes a potencias negativas, coeficientes no nulos, tiene coeficientes no nulos, esa parte principal. En este caso es uno solo, pero bueno, en general podríamos decir, hay coeficientes no nulos, pero son solo una cantidad finita. ¿De acuerdo? O sea, eso nos va a permitir después demostrar por qué cuando pasa esto, efectivamente el límite cuando z tiende a una singularidad aislada en la cual hay una cantidad finita de coeficientes no nulos en la parte principal, el límite da siempre infinito y por lo tanto la función no es de módulo acotado. Entonces fíjense, en el caso anterior, en la diapositiva anterior, todos los coeficientes de la parte principal eran 0 en el desarrollo que interesaba. En este caso, no todos los coeficientes de la parte principal son 0, hay algunos que son distintos de 0, pero son solo una cantidad finita.
¿Qué otro caso podría presentarse? Vamos a ver esta última función, f de z igual a e a la 1 sobre z cuadrado. O sea que acá en el exponente de e tengo un 1 sobre z cuadrado, o si lo quieren ver como e a la z a la menos 2. Esa función tiene una sola singularidad que es el 0, porque de allí en más, esta función racional, su única singularidad es el 0. En el resto del plano complejo, el exponente es una función analítica, y la composición entonces con la exponencial e a la z me da que es analítica en todo el plano, salvo en z0 igual a 0. ¿Qué pasa cuando z tiende a 0? Primero nos preguntemos en esta función, ¿qué pasa cuando z tiende a 0? ¿Tendrá límite la función? Vamos a ver que no, porque si me aproximo a 0 por el semieje real positivo, se trata de la función e a la 1 sobre x cuadrado, si la quieren ver como función real de la variable real de x. E a la 1 sobre x cuadrado, obviamente cuando x se hace cada vez más chiquito, un número real cada vez más chiquito, x cuadrado también es chiquito, 1 sobre x cuadrado se hace cada vez más grande, esto se va a infinito. Cuando me aproximo al 0 por el semieje real positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando me aproximo al 0 por el semieje imaginario positivo, es decir, por el eje y desde arriba hacia el 0? Tendré que tomar un z de la forma y por y, o sea, y unidad imaginaria por y. Al elevarlo al cuadrado, va a quedar y cuadrado por y cuadrado, es decir, menos y al cuadrado. Por lo tanto, la función en tales puntos va a ser de la forma e a la menos 1 sobre y cuadrado, que es lo mismo que 1 sobre e a la 1 sobre y cuadrado. Cuando y tiende a 0, ese exponente de e se hace por supuesto muy grande, pero al estar e elevado a ese exponente en el denominador, todo eso tiende a 0, y por lo tanto el límite de la función cuando z tiende a 0 por el semieje imaginario positivo va a dar 0. Al ver que acercándome por dos trayectorias diferentes, en un caso me da el límite infinito, en otro caso me da el límite 0, eso quiere decir que esta función no tiene límite, ni el 0, ni el infinito, ni nada, porque no voy a lograr satisfacer la definición de límite teniendo esta fluctuación de la función en los entornos alrededor del 0. O sea que no existe límite de esta función cuando z tiende a 0. ¿Qué decir del desarrollo en serie de Laurent? De esta función en cercanías del 0. En realidad la cercanía acá, como es analítica en todo el resto del plano, vale para cualquier entorno reducido el desarrollo que obtengamos. O sea, en el anillo de centro 0, radio interior 0 y radio exterior infinito. Vale para casi todo el plano. F de z, como siempre, vamos a distinguir su parte principal, la que corresponde a las potencias negativas de z menos 0, o sea, de z, y la parte que corresponde a las potencias no negativas. ¿Cómo es ese desarrollo? Tratamos de asimilar esto, usamos el desarrollo de Taylor de e a la w, que sabemos que es suma de w sobre j factorial. Así que f de z, el w lo puedo llamar z a la menos 2, que es 1 sobre z cuadrado, y sabemos que eso, usando el desarrollo de e a la w, es w a la j sobre j factorial. Z a la menos 2 a la j sobre j factorial, que lo podemos escribir así como z a la menos 2j sobre j factorial. Creo que ya nos damos cuenta de que acá nunca va a aparecer una potencia estrictamente positiva, porque para j igual a 0 el exponente va a ser 0, para j igual a 1 va a ser menos 2 y así sucesivamente. Podemos hacer un cambio de variable, hacer j desde menos infinito hasta 0, de 1 sobre menos j factorial,
por z a la 2j, o sea, hemos intercambiado a j por menos j en otras palabras, y entonces la variación de j pasa a ser desde menos infinito hasta 0. Pero para salir de toda duda vamos a expandir esto o esto, y me voy a quedar obviamente cuando j sea un entero negativo 0, como les decía hace un rato. Por ejemplo, acá tengo para j igual a menos 4, tengo z a la menos 8 y menos 4, o sea, 4 factorial, un 24avo, un sexto por z a la menos 6, un medio por z a la menos 4, 1 por z a la menos 2 y 1. Entonces, cuando yo hago la analogía, ya sea de toda esta expresión con esto o de todo esto con esto, me doy cuenta de que de la parte que corresponde a las potencias no negativas, la única que me aparece, la única potencia no negativa que me aparece de z es la que corresponde al 0, z a la 0, o sea, el 1. Y de ahí en más todos son nulos los coeficientes, pero más que nada me interesa la parte principal. En la parte principal, que es la que corresponde a las potencias negativas de z menos z0, aparecen coeficientes distintos de 0 y son una cantidad infinita. No estamos diciendo que todos los coeficientes sean distintos de 0, eso no es el caso. Lo que interesa es que hay infinitos coeficientes no nulos en la parte principal, es decir, la cantidad de los j menores que 0, o sea, de esto, tales que el respectivo coeficiente es distinto de 0, es infinito. Tengo infinitos coeficientes no nulos en la parte principal. ¿Sí? La parte principal del desarrollo, insisto que el que interesa es el desarrollo en el entorno, digamos, en cercanías de Z0. Esa parte principal tiene infinitos coeficientes no nulos.